central M o M, que está formado por hierro. Hay cientos de miles, aquí dice, ¿no? Nos dice que cada glóbulo rojo contiene varios cientos de millones, ni siquiera miles, de millones de moléculas de hemoglobina que transportan el oxígeno. El oxígeno se une al hierro para ser transportado. ¿Ok? Bien. Ahora, pregunta capciosa. ¿Y será que el glóbulo rojo transporta hierro? O sea, aparte de transportar gases como oxígeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ¿también transporta hierro? ¿Sí? Sí, porque ahí se ve la molécula. Pero transporta hierro. Si yo te digo que transporta, significa que en algún momento lo puedes soltar. A ver, imagínate que suelte su hierro. No. Se muere, se rompe la hemoglobina. Claro, pregunta capciosa. ¿Okay? No la transporta. Está formado, sí. La hemoglobina tiene moléculas de hierro centrales, pero no los transporta porque no los puede dejar, pues no los va a soltar en ningún sitio. Bien, ¿cuál es el tiempo de vida media de un glóbulo rojo? 3 meses, de 3 a 4 meses, de 90 a 120 días, en promedio 100 días. De 3 a 4 meses, correcto. ¿Y cuál es el promedio el tiempo de vida media de células de la piel epiteliales que se descaman? 28. ¿Cuánto? 28, ¿qué? ¿Días? ¿Sí? Menos, 4 días. 28 días para ciertos. Bueno, para ciertos tipos. Bien, regresemos a la hemoglobina. La hemoglobina se puede unir a diferentes sustancias, en su mayoría gases. Por ejemplo, hemoglobina más oxígeno, el O2, ¿no?, que estábamos viendo por allá, va a adquirir el nombre de oxihemoglobina. Si la hemoglobina se une al CO2, al dióxido de carbono, se llama carbaminohemoglobina. Si por algún motivo, por alguna situación particular, porque no es muy común que esto suceda, pero puede darse el caso, que la hemoglobina se una al monóxido de carbono. ¿Por qué les digo particular? Porque este monóxido de carbono pues lo encontramos solo en el humo de las fábricas, de los vehículos, o en una combustión de alguna madera, en un incendio, algo así. Por eso les digo que eso no es normal. Ahorita, por ejemplo, no tenemos CO2 alrededor, ¿no? Perdón, monóxido de carbono, CO2. Pero cuando se une se llama carboxihemoglobina. Y es una hemoglobina tóxica, ¿ok? Si se une monóxido de carbono a esta hemoglobina, esa hemoglobina ya no sirve para nada, ya no va a recibir oxígeno. ¿Bien? Y más bien la sangre se va a volver tóxica. Bien, y tenemos curiosamente ya no un gas, sino lo que pasa es que hay diferentes tipos de hemoglobina, que no vamos a profundizar porque no es el caso, de repente algún día en hematología, pero dentro de los tipos de hemoglobina, un tipo importante, solo para mencionar, es la hemoglobina glicosilada. La HbA, bueno, Hb es hemoglobina, el tipo es A1C. La hemoglobina glicosilada, que es un marcador para diabéticos, para ver si el control está yendo bien o no. Bueno, eso se vio en el semestre anterior, un casito creo había de diabéticos, y hablamos un poco de la hemoglobina glicosilada. No la confundan, por favor, con la glucosa que hay en sangre o con el nivel de glucosa. Es diferente, o la que dicen glucosa en ayunas, es diferente. Esta es hemoglobina glicosilada, ¿sí? Es otra cosa. Bien, vamos a ver a los valores de referencia normales de la hemoglobina, expresados en gramos por decilitro. En forma general, para las mujeres va a ser menos de 12 y para los varones 14 o menos de 14. Menos de 14 para los varones es anemia. Menos de 12 para las mujeres es anemia. Pero también hay valores máximos. Más de 17 para varones y más de 15 para mujeres. ¿Cómo se llama esa condición? Lo opuesto a la anemia. O sea, anemia es cuando hay poco pues, de hemoglobina. ¿Y cuando hay mucho? Policitemia. Excelente.
polisemia. ¿Y recuerdan que les hablé del prefijo? Miren, de nuevo se aplica. Como les digo, siempre vamos a ver esto de los prefijos y se van a acordar. Anemia, polisemia. Por aquí colocamos la materia prima de la respiración celular. ¿Cómo se llama cuando disminuye la glucosa en sangre? Hipoglucemia. Y si yo quisiera, puedo decir solamente glicemia o glucemia. Glicemia o glucemia. ¿Y cómo se llama cuando disminuye el valor de oxígeno? ¿Cómo se llama? Hipoxia. No, en sangre, hipoxemia. Pero también existe hipoxia. Por ejemplo, hipoxia tisular en tejido, hipoxia celular en células. ¿Qué de característica tiene en común? Hemia. ¿Y qué significa hemia? En sangre. Policitemia. Muchas células en sangre. Hace referencia a los glóbulos rojos. Anemia. 5. Como que disminuye. Glicemia. Valor normal de glucosa en sangre. Si digo hipoglicemia, obviamente está disminuido, y el paciente diabético es hiperglicemia. Tiene tendencia a hacer una hiperglicemia, a tener mucho azúcar en sangre. Si hay una situación de hipoxemia, no se realiza bien la respiración celular. Bien. Ahí. Ahora vamos a hablar de la afinidad. Bueno, un dato curioso. Curiosamente, la afinidad que tiene la hemoglobina por los gases se da de esta manera. Tiene más afinidad por el monóxido de carbono, en segundo lugar por el dióxido de carbono y en último lugar por el oxígeno. ¿Qué significa afinidad? Significa que si tenemos una mezcla de estos tres gases, la hemoglobina va a preferir al más dañino, al monóxido de carbono. Bueno, así nos ha hecho la naturaleza. Es por eso que les hago recordar. Hace mucho tiempo hubo un incendio, fue muy sonado el caso en la discoteca Utopía en Lima, donde fallecieron más de la mitad de los concurrentes, que eran jóvenes, en su mayoría adolescentes jóvenes, murieron más de la mitad. Pero ¿cómo fue más o menos la situación? Hubo un espectáculo, ¿no? Con fuego. La cosa es que inició el incendio en una parte. No es que ese incendio estaba en la puerta, ¿no? Digamos, algo así como que acá se da el incendio, sería complicado salir. Pero en el caso de allá no fue así, era en una parte y la puerta estaba en otro lado. O sea, no había tampoco obstrucción de la puerta ni nada. Pero la pregunta es, ¿y entonces por qué fallecieron tantos? Pues se supone que el incendio no fue una explosión. Si yo dijera una explosión, bueno, mueren todos, pero fue un incendio que las llamas poco a poco se propagan. No es que tampoco va a arder todo de pronto. Por ejemplo, si empezara el incendio por allá, por esa esquina donde está el refrigerador, nos daría tiempo tranquilamente para abrir la puerta y salir calmados. Pero algo así era la discoteca. La pregunta es, ¿y por qué fallecieron tantos? ¿Por qué? No fallecieron calcinados, ni por las llamas, bueno, de repente después. Pero en su mayoría fallecen por la intoxicación de monóxido de carbono. Porque lo primero que se expande no son las llamas, sino el humo. El humo sí, en cuestión de segundos, empieza pues a llenar todo el local. Ahora, imagínense la situación estresante, todo el mundo gritando, por acá me muere, en fin. Aparte de que están estresados, ¿qué hace una persona estresada? Está ansiosa, comienza a respirar más rápido, hiperventila, es decir, comienza a respirar. Entonces, intenta respirar el humo que está en el ambiente. Y ese humo está lleno, claro, también hay oxígeno, por supuesto, porque hay aire, ¿no? Pero también hay CO2 y sobre todo en una combustión de algo, de papel, de plástico, de qué sé yo, de madera, lo que haya,
empieza a producirse el famoso monóxido de carbono. Y es por eso que, ¿cómo es más o menos la situación? Digamos que hay 20 en una fila, 20 saliendo por la misma puerta. Entonces yo soy el número 20, ya. Estoy, como les digo, agitado, respirando este monóxido de carbono, y va a pasar esto. Yo ya estoy, de repente esperé 1 minuto o 2 minutos para llegar a la puerta, pero ya respiré bastante de esto, ¿no? Entonces, en lo que estoy avanzando, me da sueño, o sea, uno se desmaya, ¡pah! Cae. Y no se desmayó, murió. Antes había el famoso suicidio, la llamada muerte dulce. ¿Cómo era? Los vehículos de antes emitían mucha polución, mucho monóxido de carbono, eran esos humos oscuros, ¿no? Ahora ya no, ya los vehículos cumplen un control de calidad, estándares de calidad, ISOs y no sé cuántos, ya no pasa eso, ¿no? A menos que haya pues vehículos muy antiguos. ¿Y qué hacía una persona, un suicidio? Lo que hacía es lo siguiente: obstruía el tubo de escape con alguna ropa, alguna bolsa, qué sé yo, y encendía pues el motor, y se encerraba en el habitáculo, en la cabina, ¿no? Obviamente con los vidrios cerrados, de tal manera que el humo del motor se llenaba en la cabina. Y esa persona, el suicida, que ya lo tenía planificado, lógicamente, llegaba cuando estaba adentro por media hora, 45 minutos, 1 hora, y se iba durmiendo. En lo que se iba durmiendo, estaba absorbiendo, ¿no?, respirando el monóxido, y él iba falleciendo. No sufría, porque en realidad pues se quedaba dormido, por eso le decían la muerte dulce. Ya no sucede eso, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo la naturaleza, bueno, nos ha hecho de tal manera que la hemoglobina es más afín por el monóxido de carbono, ¿sí? Por eso es que, ¿qué debemos hacer en una situación similar? De repente alguien está envuelto en un incendio. Lo primero que tenemos que hacer como médicos, en todo sentido, es no perder la calma. Así como, por ejemplo, alguien se está desangrando, ya, alguien que no sea médico, bueno, todo el mundo puede gritar, pero el médico no, pues el médico tiene que permanecer la calma y tiene que saber qué hacer. En este caso, si estamos en un incendio, primero calmados, para no entrar en ansiedad y no respirar rápido. Como nosotros tenemos control voluntario sobre nuestro diafragma, ¿cómo se llama el músculo, el nervio que inerva el diafragma? ¿Cómo se llama? Frénico, el nervio frénico. También tiene control involuntario o autónomo a través de unas fibras del nervio vago, pero el nervio principal es el nervio frénico. Nosotros tenemos control, porque podemos, si yo les digo, dejan de respirar, sí, se puede aguantar la respiración, 1 minuto, 2 minutos de repente máximo. Claro, después obviamente tenemos que, nuestro mismo cuerpo nos obliga a respirar gracias a los centros respiratorios, pero en una situación de incendio, eso, no perder la calma, buscar la planificación a la salida y en lo posible no respirar. Si es posible, crear un filtro. ¿Cómo es ese filtro? Cualquier ropa de nosotros mismos, un bibirí, un pañuelo, una media, no sé, lo que se pueda, y mojarla y colocarla en nariz y boca, que puede servir como filtro mientras estamos en el incendio, porque recuerden que no nos damos cuenta. Uno piensa que está respirando normal, ¿ok? Pero como ya se sabe, para evitar respirar el monóxido de carbono, entonces hacemos ese filtro, si es que se puede, y si no, solamente evitamos respirar, y bueno, tratamos de avanzar y nos salvamos. ¿Y qué es lo mismo que pasó, creo que en años de pandemia, donde hubo un bus estacionado por la ciudad de Lima, por Ica creo? El bus estaba estacionado, había un montón de gente, estaba calentando, estaba con el motor encendido, y empezó un incendio en la parte posterior. Y misma situación, el sistema respiratorio, necesitamos conocer la división funcional. Bueno, hay 2 divisiones: división anatómica, que es simple, tenemos cavidad nasal, esta es la parte de la vía respiratoria superior, cavidad nasal, fosas nasales. Bueno, algunos a la nariz le llaman solo a la parte, al cartílago, la parte externa, por eso es que mejor el término es cavidad nasal, faringe, que continúa, y laringe. Estas 3 vendrían a ser vía respiratoria superior, y de ahí para abajo viene a ser la vía respiratoria inferior, es decir, tráquea, bronquios, y bueno, obviamente el bronquio ya pulmón, ¿no? Todos los tipos de bronquios, bronquiolos. La más simple,
de manera anatómica. Ahora, la división funcional, es decir, fisiológica, todo lo que es función, fisiología, lo divide en dos partes, la porción conductora y la porción respiratoria. La porción conductora únicamente conduce el aire, es decir, el aire ingresa por la nariz, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, o otra división, y va a terminar la última estructura de conducción es el bronquiolo terminal. Es decir, de esta línea blanca hacia arriba solamente fluye aire, es decir, tráquea por acá, bronquio principal, bronquio lobar, bronquio segmentario, bronquiolo terminal, y hasta ahí llega el aire. Bueno, el aire llega a todo lugar, pero aquí es donde se realiza de esta línea hacia abajo la hematosis, el intercambio gaseoso, como dijo su compañero, o lo que vieron en el video. ¿Se da dónde? Básicamente en los alvéolos. Para memorizar esto es mejor de abajo para arriba. En la unidad más pequeña son los alvéolos pulmonares. Aquí se realiza el verdadero intercambio, de tal manera que únicamente se extrae el oxígeno. Todo lo demás se va a regresar, regresa. Entonces, en los alvéolos, el conjunto de alvéolos forma un saco alveolar. Los sacos alveolares, que son como unos racimos, terminan en un conducto que se llama conducto alveolar. Y varios conductos alveolares forman un bronquiolo respiratorio. Bien, entonces, para aprenderse esta parte, la porción respiratoria es de bronquiolo respiratorio para abajo. Conducto alveolar, saco alveolar, alvéolos. Entonces, aquí se realiza el intercambio gaseoso, la hematosis, la difusión alveolo capilar. Por lo tanto, todo lo demás, si escuchan bronquio secundario, bronquio primario, bronquiolo terminal, en fin, cualquier otro término ya sería porción conductora. ¿Bien? Ahora sí, entramos ya a la práctica. La práctica de hoy día se trata de espirometría, prueba broncodilatadora también dice, creo que vitalometría. Bueno. Espiro viene de respiración, ¿no? De ventilación, y metría de medición, o sea, la medición de los volúmenes y capacidades pulmonares, básicamente. Se realiza con un aparato obviamente llamado espilómetro. Vamos a ver el proceso en un video cortito. La espirometría es un examen para ver cuán bien funcionan sus pulmones, midiendo cuán rápido y cuánto aire puede inhalar y exhalar. Normalmente, a medida que respira o inhala, el aire se mueve libremente a través de su tráquea o tubo aéreo. Luego, a través de tubos anchos llamados bronquios, tubos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente, en pequeños sacos llamados alvéolos. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean sus alvéolos. El oxígeno del aire que respira pasa a través de sus capilares. Luego, el dióxido de carbono de su cuerpo pasa a través de sus capilares hacia un alvéolo. Usted elimina el dióxido de carbono cuando expulsa el aire o exhala. Enfermedades como el asma, la bronquitis y la fibrosis pulmonar estrechan sus bronquiolos, reduciendo la cantidad de aire que va hacia sus pulmones. Y enfermedades como el cáncer pulmonar y el enfisema pueden dañar sus alvéolos, reduciendo la cantidad de oxígeno en su sangre. Estas enfermedades pueden dificultar su respiración. Su médico puede recomendar una espirometría para identificar una enfermedad en sus pulmones, revisar la gravedad de su enfermedad pulmonar existente o para determinar si los medicamentos que está tomando están ayudándolo. Durante el examen, su cuidador utilizará un dispositivo llamado espirómetro.
Un espirómetro es una máquina que mide el aire que exhala. Antes de que realice su examen de espirometría, usted estará sentado en una cómoda silla con sus pies apoyados completamente sobre el suelo. Si tiene prótesis dentales, se le puede solicitar que se las retire. Para mejores resultados, se le aconsejará seguir las instrucciones de su cuidador de forma exacta. Para empezar, levantará su cabeza y su mentón de modo que pueda respirar con mayor facilidad. Después, se colocará un gancho en la nariz para evitar que el aire salga de sus fosas nasales. Luego, tomará un respiro profundo, llenando completamente sus pulmones con aire y reteniéndolo. Usted colocará el dispositivo bucal del espirómetro entre sus dientes y cerrará fuertemente sus labios alrededor de él. Finalmente, usted expulsará el aire fuera de sus pulmones tan fuerte y rápidamente como pueda, continuando respirando hasta que su cuidador le diga que se detenga. Si es un adulto, usted soplará durante al menos 6 segundos. Los niños de 10 años y menos soplarán durante 3 segundos. Usted necesitará realizar un examen de espirometría correctamente 3 veces para obtener resultados precisos. Justamente está el espirómetro, se conecta a la computadora, ¿no? Es un puerto USB, y nos brinda gráficas de acuerdo al paciente evaluado. Esto lo vamos a hacer la próxima semana. Bueno, aparte que hay dificultades con el software, pero ya para la próxima semana lo vamos a resolver. Hay boquillas individuales, obviamente se usa y se botan. Y bueno, se conecta de esta manera. Bueno, el plástico se conecta y uno hace lo que indica en la maniobra, ¿no? Con el fin de obtener los posibles patrones obstructivos o restrictivos. El objetivo de la prueba, como dice aquí en varias letras, es una prueba médica diagnóstica. El objetivo es encontrar posibles enfermedades pulmonares, generalmente crónicas, porque no lo vamos a usar para un resfriado común, por ejemplo, ¿no? Generalmente enfermedades crónicas del sistema respiratorio, el asma, como pues muy común, niños, adultos. EPOC, ¿qué es EPOC? Muy bien, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Okay? Generalmente el EPOC está relacionado con fumadores crónicos o con abuelitas, generalmente mujeres, que han cocinado con leña, y especialmente en un lugar cerrado. Esto se daba más que todo antes, ese tema de la leña, ¿no? Ahora ya pues la mayoría cocina a gas, ya no tenemos, se han reducido los casos, pero antes había bastante EPOC por ese tipo de... La fibrosis pulmonar, que es en resumen la pérdida de elasticidad para que los pulmones puedan, digamos, insuflarse, van perdiendo su elasticidad y por lo tanto pues hay un problema restrictivo más que todo. Estos más que todo son problemas obstructivos, o bueno, una bronquitis crónica. Luego vamos a ver, de repente en la próxima clase, algo de algunas enfermedades para que tengan cierto conocimiento, sobre todo para que entiendan cuáles son obstructivas y cuáles son restrictivas, ¿sí? Y para que conozcan, por ejemplo, la fisiopatología del asma. A ver, pregunto así nomás, ¿el asma a qué se debe generalmente? ¿Cuál es su...? Cierre de los alveolos. No, de los alveolos no, los alveolos están intactos, los bronquios. Muy bien. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? Por una alergia. Es una enfermedad por lo general genética, hereditaria, se puede transmitir a los hijos, al 50% de hijos. Es una enfermedad, al ser genética, uno la va a tener toda la vida.
El paciente con asma no se cura, se controla. Ahora, puede darse este caso, porque hay alguien por ahí que dirá, no, yo tenía asma de chiquito, me daba muchas crisis, andaba en el médico nomás, pero ya de adulto, digamos, habla una persona de 60 años, ya no me volvió a dar asma, yo ya no tengo asma, me curé, aparentemente, ¿no? Puede haber un control de por vida, puede ser que, si bien es cierto, de pequeños, pues, ¿no? Por lo general se desarrolla en la niñez, en la infancia, y ya la adolescencia. La cantidad de aire que se inhala, que se exhala, que son los volúmenes pulmonares o capacidades pulmonares, y la velocidad implicada en cada proceso. Eso es lo que mide. Para detectar, bueno, ya lo dije, enfermedades, ¿no? Bien. Lo demás ya se vio en el video. Bien. Aquí sí ya es lo que ustedes deben haber revisado en su libro de Guyton, que está dentro de las 5 o 10 primeras hojas. Es más, esta imagen está acá, ¿cierto? Que son los famosos volúmenes y capacidades pulmonares. Que les va a venir en su examen, sí, mínimo les va a venir 2 preguntas, 3, 4, no sé. Les va a venir varias. Que sean 2. Bien. Bien. En el libro Guyton vamos a encontrar 4 volúmenes pulmonares y 4 capacidades pulmonares, ¿sí? Para mí van a ser 4 volúmenes pulmonares y 5 capacidades pulmonares. No hay problema, así que, bueno, mejor, ¿no? Si revisamos una más, no hace nada. Bien, el volumen corriente o volumen de aire corriente, con las siglas BC, B minúscula, BC subíndice, BC subíndice, bueno, cualquiera. O BAC, ya, todas las formas. No, lo que pasa es que me ha tocado, ¿no, profesor? Pero yo lo aprendí así, la C chiquita me confundió. Bueno, por si acaso. Es lo mismo, volumen corriente o volumen de aire corriente. ¿Cuál es? El volumen de aire corriente es la cantidad de aire que inhalamos y exhalamos en un proceso de respiración relajado o normal. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Por ejemplo, para estar atentos, están en un proceso relajado, es una respiración que sale y entra. ¿Cuánto es? Es 500 mililitros. Bien, hablemos de los mililitros.